Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas. Disculpen, hermano, rotos por estar nuevamente con todos ustedes. Creo que ya estoy enganchado con la radio La Predicadora. Y bueno, saludo a todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan. Y pueda el Señor bendecirnos en este día y darnos a nosotros esta gracia de poder transmitirles a ustedes la palabra de Dios. Le voy a pedir al hermano que está dirigiendo la radio, que está en los controles, si me puede pasar un tema musical, unos 3 o 2 minutos, y ya volvemos enseguida, hermanos amados. Un temita musical y ya volvemos enseguida. Bueno, gracias al Señor. Saluda a mi hermano Nicolás, de la filial de Virrey del Pino. Señor te bendiga, Nico. Un abrazo. Después de este programa viene el hermano Nicolás con su programa, La Última Trompeta Virrey del Pino, y con su amada esposa, nuestra hermana Andrea, y su mamá tal vez esté presente. Gracias al Señor por el hermano Dante que nos visitó ayer, por sus compañeros que estuvieron, los hermanos, fueron de mucha bendición para nosotros. Nos gusta recibirles y bueno, el Señor les bendiga grandemente. La iglesia ayer estuvo un poquito escasa de hermanos este fin de semana. Muchos hermanos faltaron a las reuniones. Eso es muy triste porque el Señor se merece toda la gloria. El Señor se merece toda la honra y la alabanza. Pero bueno, el Señor sabrá. Bendecimos a los hermanos. Bendecimos al hermano Dante, al pastor Dante, a Mario, su familia. El Señor le bendiga grandemente. También bendecimos a la hermana Norma Galván, a su esposo, el hermano Daniel, su familia. A la hermana Miriam, ¿no? El Señor le bendiga, que tiene el programa también los días sábados, de 9 a 10, creo que está, de Vasos de Misericordia. El Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Miriam, a su mamá, y a todos los hermanos que me conocen. Les abrazo en el amor del Señor a cada uno de los hermanos. Saludo al hermano Cabral, al hermano Florian, al pastor Florian, de José Cepaz, y al hermano Cabral de Belgrano, allá en Campanillas. También saludo a toda la iglesia de Campanillas, un abrazo. También saludo al hermano Chacho, de la iglesia, al pastor Chacho, de la iglesia de Gracia y Gloria. El Señor bendiga grandemente. Alabado sea el Señor, bendecido sea el nombre del Señor. Agradecido, nada más que gratitud, hermanos, tenemos. Y bueno, vamos a hacer una oración. Ya estamos en enlace con la predicadora y vamos a comenzar con nuestro programa de este lunes. Es un día nublado, no hace mucho frío. Estamos en el 12 de julio del año 2021. Gracias al Señor, estamos bien de salud. Nuestros hijos están bien de salud, los hermanos están bien de salud, a pesar que está la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, hermanos. Cuando haya que ir a vacunarse, hay que ir a vacunarse. A pesar de todos los comentarios que hay por ahí, hay que ir a vacunarse. Y porque la vacunación evita que nosotros pasemos por terapia intensiva. La gravedad de la enfermedad evita. Por lo tanto, hermanos, mi consejo es que se vacunen y bueno, que el Señor bendiga a nuestro presidente, que el Señor bendiga a nuestro gobernador, a nuestro intendente, grandemente, por lo que ellos están haciendo por el pueblo argentino, ¿no? Y bueno, el Señor
bendiga nuestra patria amada, a todos mis hermanos carnales, a Jacinto, Celina, a Gustavo, a Rodolfo. El Señor bendiga a mi hija amada. El Señor bendiga a mis hijos, Santiago y Benjamín, con la bendición más grande que Él pueda tener, que es la vida de Dios en nosotros. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la literatura. Hoy o con la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el cruce del río Jordán. Alabados, perdón, ese cruce ya lo vimos nosotros. Vamos a tocar otros temas. Hoy vamos a ver Gilgal y Jericó. Gilgal y Jericó. Vamos a ver este tema que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 5. Padre Santo, estoy delante de tu presencia para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú nos ayudes en esta mañana para que podamos, Señor, hablar solo lo que tú quieres que hablemos. Señor amado, bendice, Señor, a todos los oyentes de la radio La Predicadora. Bendice, Señor, a nuestro hermano director, al hermano que está en los controles. Señor, te pido que tú le ayudes, le llenes de tu Espíritu Santo y de tu poder. Padre Santo, te pedimos, Señor, por la unidad de la Iglesia. Te pedimos, Señor, por los hermanos que tienen este mensaje de gracia y que ellos puedan, Señor, unirse con nosotros o nosotros unirnos con ellos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer en el capítulo 5 del libro de Josué. Josué es un tipo del Señor Jesucristo resucitado. Es una figura. Y Moisés es un tipo de Cristo, Jesús hombre, aquel que fue el libertador. Son figuras, ¿no? Y estas cosas se escribieron para nuestra admonición, para enseñarnos a no tropezar como ellos tropezaron. Entonces Josué en el capítulo, dijimos en el capítulo 5, en el versículo 1, dice, y cuando todos los reyes del alrededor, cuando todos los reyes de los amorreos estaban de la otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros vemos en este pasaje, ¿no?, la liberación maravillosa, ¿no?, lo que Dios hizo para con Israel. Y lo que Dios hizo en aquel tiempo llenó los corazones de los habitantes de Canaán de un temor, de un miedo, de un espanto. Porque mire que el Jordán se detenga las aguas y el pueblo de Israel pasara en seco, ¿no? Y ellos se llenaron de temor, fíjese. Y cómo desfalleció su corazón. Y dice, no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Alabado sea el Señor. Ellos llegaron a desmayarse delante de un pueblo como el pueblo de Israel. No era cualquier pueblo, era un pueblo, el pueblo escogido de Dios, era el pueblo del Señor. Y fíjese que ellos tal vez no se atemorizaron o no se espantaron por el causa del pueblo, sino por causa de que Dios estaba con ellos, Jehová Dios de los ejércitos, o Adonai, ¿no? Y ese Dios tan poderoso que podía tener control sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre los vientos, sobre las nubes, era algo temeroso.
¿vio? Y entonces ellos desfalleció porque venía ese Dios que todo lo podía. Era un Dios que hacía que el pueblo de Israel avanzara y que nada lo pudiera detener. Era como un tanque arrollador, ¿no? Y eso era porque el Dios que controlaba toda la naturaleza, el creador de todas las cosas, estaba con ellos. Y ellos no habían conocido a un Dios tan poderoso, porque los dioses de ellos eran de arcilla, eran de roca, eran de metal. Vio que nunca hicieron esos milagros. Pero con el Dios de Israel el sol se paró, ¿no? El mar rojo se abrió. El ejército de Faraón fue sepultado ahí con el Dios de Israel. Alabado sea el Señor. Y entonces ellos desfallecieron. Ya no hay más espíritu en ellos, no hay más fuerza en ellos, no. Entró el temor, el espanto. Y así es, así pasa con nuestro enemigo, ¿no? Cuando Satanás ve que nosotros estamos asistidos por el Dios creador de los cielos y la tierra, por aquel Dios que obró nuestra salvación por medio de su Hijo Jesucristo, cuando Él ve que en medio de nosotros está aquel que le venció en la cruz del Calvario, entonces Satanás, ¿no? Él retrocede. Es un cobarde Satanás. Satanás es un cobarde delante de nuestro Dios, delante de nuestro Señor. No tenemos que tener temor de Satanás, ni tampoco de ninguna enfermedad que él pueda traer, ¿no? Ni de ninguna persecución. Como hombre yo no lo puedo enfrentar a Satanás de ninguna manera, pero en el nombre del Señor Jesucristo, con mi fe en Dios, con mi fe en el Dios creador de los cielos y de la tierra, con el Dios que obró la salvación, que obró el nuevo pacto, con ese Dios yo puedo enfrentarme con Satanás, ¿no? Y hacerlo retroceder. Pero sin ese Dios no se puede. No es con mi fuerza, sino con tu espíritu. No es con la fuerza del hombre, sino con el espíritu del Señor. Entonces Satanás es un cobarde cuando él ve que con nosotros está el Cristo resucitado, aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Él no tiene otra opción que retroceder y irse a lugares secos, a lugares vacíos. Se tiene que ir. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que sostenerse ahí. Hay que sostenerse en ese Dios, en el único Dios. Nosotros nos sostenemos en Cristo. Nos sostenemos en el Padre y en su Hijo. Nos sostenemos allí. Nos sostenemos en la victoria de la cruz. Ahí, donde Cristo le venció. Así los israelitas, ellos se tenían que sostener en lo que Dios hizo. Él detuvo las aguas del Jordán y ellos pudieron pasar. Ellos pusieron el arca delante y el arca era el poder, ¿no?, de todo lo que seguía. Porque con el arca el arca al frente o el arca atrás era la victoria para ellos. Entonces nosotros, ¿dónde sostenemos nuestra victoria? En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sostenemos nuestra victoria en la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo fue la eterna derrota de Satanás, ¿no? Y no solamente de Satanás, sino de todo su reino. Satanás me puede vencer a mí fácilmente, ni yo soy nada. Pero cuando tengo a Jesús, cuando tengo a aquel que lo venció en la cruz del Calvario en mi corazón, en mi espíritu, cuando yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida y el nuevo nacimiento y tengo el Espíritu Santo, entonces eso es otra cosa ya.
porque ya no peleo yo, sino que ahora pelea Dios conmigo. Alabado sea el Señor. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. No tenemos temor de Satanás, porque tenemos confianza en Dios. Tenemos confianza en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Alabado sea Dios. Entonces Dios levantó a su Hijo Jesucristo para nuestra justificación, dice la palabra. Ese tema está tratando el hermano Nicolás. Entonces, fíjese, hermano, Dios señala su poder. ¿Dónde se desplegó su poder? En la cruz, ¿no? Y esa es la más grande obra que Dios hizo. Igual cuando Dios abrió las aguas del Jordán, esa fue una pequeña obra que Dios hizo. Era una representación nada más de lo que iba a venir. La más grande obra fue lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todos los propósitos de Dios estaban basados con Israel, ¿no? Estaban basados en el cruce del mar, en el cruce del Jordán. Ahí estaba todo lo que ellos necesitaban. Él manifestó su poder. Les dio a conocer a los pueblos, y los pueblos empezaron a temblar. Empezaron a temblar los pueblos de la tierra en aquel momento. Y dice, y en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y cuando hubieron acabado de circuncidar a la gente, quedáronse en medio del lugar en el campo, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿No? Hasta hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, a Gilgal. Es el primer campamento, es el lugar, en el primer lugar que ellos hicieron campamento. También Gilgal es el primer campamento de la nueva creación. Ahí nosotros nos alojamos ahí, como el pueblo de Dios, en Gilgal, ¿no? Ahí Dios nos dio un lugar para que nosotros estemos ahí. En Gilgal, nosotros tenemos que estar en Gilgal. Porque ahí fueron colocadas las piedras. Y ahí también es el lugar donde el pueblo de Dios, las tribus de Israel, ellos siempre retornaban después de cada batalla. Ellos iban, peleaban y volvían a Gilgal. Peleaban y volvían a Gilgal. Así hacían ellos. Era el centro de operaciones que ellos tenían, ahí en Gilgal. Es como el centro de operaciones, el Pentágono. Ahí se planifica todo, en Estados Unidos. Bueno, nuestro Pentágono es Gilgal, el centro de operaciones. Ahí fueron colocadas las piedras. Entonces, ¿cuál fue el primer lugar donde ellos pusieron sus pies? Después de haber cruzado el Jordán. Ellos pusieron sus pies en Gilgal. Y el cruce del Jordán fue algo milagroso. Algo que solamente Dios podía hacer. Entonces estaban las aguas corriendo allí. Y las olas y las ondas, que para mí habla de la ira de Dios, ¿no?, corría allí por medio de las aguas, por medio de la muerte. Y ningún poder del enemigo la podía detener. Gloria al nombre del Señor. Ahora, nuevamente el río corre. El río de la muerte volvió a su cauce. Una vez que cruzaron los hijos de Israel, el río volvió a su cauce. Y entonces las olas que estaban antes, ahora están de nuevo. Las ondas también están nuevamente corriendo en ese río. Y ahora los hijos de Israel no podían volver. Aunque quisieran volver, no podían volver.
no podían volver al desierto que representa el mundo, ¿no? Y tampoco podían volver a Egipto, ¿no? Que es a la esclavitud, no podían volver, porque había impedimento, y ese impedimento lo había puesto Dios. Porque si vuelven, solamente van a experimentar la muerte, porque la muerte sigue su cauce, ¿no? Como pasó en aquel tiempo, ahora también. Acá en Gilgal, ellos probaron que Dios estaba con ellos. Ellos podían darse cuenta que Dios estaba del lado de ellos, ¿no? Y acá está también en Gilgal están las piedras del testimonio, que las piedras representan, la noticia que daban las piedras eran que ellos pasaron el Jordán y no mojaron sus pies y no sufrieron la muerte, pasaron el Jordán. Y esto está lleno de enseñanza para nosotros, lleno de instrucción para nosotros, el cruce del Jordán. Y nosotros encontramos ahí nuestra resurrección, ¿no? Ahí encontramos nosotros una defensa contra nuestros enemigos. Nosotros ahora resucitamos juntamente con Cristo. Ahí en Gilgal es un lugar de fortaleza, es un lugar donde nosotros salimos para vencer. Desde Gilgal salimos para vencer a nuestros enemigos. Es el lugar en el cual nosotros volvemos después de cada victoria. Cada victoria que tenemos o que Cristo nos da, nosotros volvemos a Gilgal. ¿Vio? Alabado sea el Señor. No hay otro lugar a donde nosotros podamos ir. Gilgal es el lugar indicado por Dios para que nosotros volvamos a Gilgal. Después de cada victoria que el Señor nos da, tenemos que volver ahí, a ese lugar. ¿Vio? Porque ahí, en ese lugar, nosotros estamos sobre la victoria que Cristo tuvo. Ahí nos mantenemos en la victoria que Cristo tuvo sobre Satanás. Satanás no puede tocarnos a nosotros. En Gilgal no nos puede tocar. Nosotros no obtuvimos la victoria por nosotros mismos. No cruzamos la muerte por nosotros mismos, sino que Dios detuvo la muerte. La victoria nos dio Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros ahora no podemos jactarnos de que hemos tenido la victoria, independientemente de Dios, sino con Dios. Dios nos dio la victoria a nosotros. A cada hijo de Dios, Dios le ha dado la victoria. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces Satanás nos teme a nosotros. Satanás a nosotros nos teme de tal forma cuando nosotros mantenemos nuestra fe, cuando nosotros no mantenemos nuestra firmeza. Él nos teme a nosotros. Nosotros no le tememos a Él cuando nosotros estamos en Cristo, ¿no? Él no nos puede tocar. Pues la simiente de la mujer le ha marcado la cabeza a la serpiente. Le ha dado un golpe de muerte a Satanás, la simiente de la mujer, es decir, Cristo, nuestro amado Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor, porque Satanás ya tiene su herida mortal sobre su cabeza, ya la tiene ahí. Entonces la resurrección de Cristo, lo volvemos a decir, es la eterna derrota de Satanás, del diablo, pero también es nuestra eterna victoria. Nuestra eterna victoria nosotros la obtenemos por medio de que Cristo venció a Satanás. Venció a Satanás. ¿Quién venció a Satanás? Cristo. Alabado sea Él. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Él. Fíjese. Entonces, ¿cómo no cobijarnos detrás de Él? ¿Cómo no
darle al Señor el primer lugar en nuestra vida, que Él vaya delante de nosotros. No, si Él no, nos da la victoria y nos ha dado la victoria. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Satanás sabe, conoce a aquellos que tienen tal fe, aquellos que tienen tal vida, que manifiestan tal vida, la vida del vencedor. Satanás los conoce y nos conoce. Él nos discierne a nosotros. Cuando nosotros llegamos, Él retrocede. Pero no por nosotros, sino porque el Señor Jesucristo mora en nosotros. Porque aquel que le venció en la cruz del Calvario está en nosotros. Por eso nos teme. No nos teme porque somos grandes o porque somos fuertes o porque tenemos un poder en nosotros mismos, sino porque está el Señor en nosotros. Por eso nos conviene estar en el Señor. Nos conviene vivir bajo sus reglas, bajo sus doctrinas, bajo sus enseñanzas, bajo sus instrucciones, bajo sus mandamientos. Nos conviene, ¿no? Nos conviene vivir, sujetarnos al Señor, ponerlo al Señor en el primer lugar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Nos conviene, porque hay un enemigo terrible. Hay un enemigo que es terrible, que trata a nosotros de destruirnos. Lo primero que va a destruir es nuestra fe. Por eso dice la palabra del Señor que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Qué devora? La fe del cristiano, del Hijo de Dios. ¿Hallará Dios fe en la tierra cuando Él venga? No sabemos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Satanás sabe lo que se alegra. Cuando nosotros dejamos Gilgal, él se alegra. Porque Gilgal es el lugar de nuestra fuerza. Porque en Gilgal es el lugar de debilidad. Es el lugar. ¿Y dónde está nuestra fuerza? En la debilidad. Y cuando nosotros nos alejamos del lugar de debilidad, de la iglesia, de la cruz, entonces eso se alegra. Satanás se alegra. Imagínese, Gilgal es el lugar de fuerza. Y ahí ya dependemos de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio poder, de nuestra propia inteligencia. Dependemos nosotros, ya dejamos de depender de Cristo, de nuestro amado Señor. Ya no somos sensibles a la dirección que Él nos va dando. Nos endurecemos en alguna medida. Nos endurecemos. Y tengo algo contra ti, dijo el Señor, que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuélvete, dice. Vuélvete al Señor. Volver al Señor no es no es una utopía. Volverse al Señor es volverse a la iglesia, es volver a la comunión con los santos. Volverse al Señor es eso. Porque ahí la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tener comunión con el cuerpo de Cristo. Volverse al Señor es volverse a la iglesia, volverse a la comunión con los hermanos. Porque cada hermano es una partícula en el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo. Pero Satanás, él espera. Él espera que nosotros retrocedamos en la fe. ¿Vio? Que retrocedamos, que perdamos la fe. Entonces, así él no nos puede poseer Satanás, pero nos puede subyugar. Puede subyugarnos, puede llevarnos por un camino que no es el camino del Señor. Puede llevarnos, conducirnos por un camino de error, ¿no? Y eso es peligroso para el Hijo de Dios. Por eso nosotros, ¿qué aprendemos en Gilgal? Nosotros aprendemos la necesidad que tenemos de estar con el Señor. Aprendemos de que después de cada victoria tenemos que volver a Gilgal, al lugar de la cruz, al lugar de debilidad. ¿Dios te ha dado victoria?
tienes que volver al lugar de debilidad. Tienes que volver donde está tu Señor, donde está tu amado que te ha dado la victoria. Te has olvidado del primer amor. ¿Te acuerdas del primer amor? ¿No? ¿Cómo amabas al Señor? ¿Y ahora qué pasó? Ahora ya... Mire, hay una cosa que Satanás está logrando, que es poner enemistad entre los hijos de Dios y la iglesia. Me decía una hermana estos días que ella está tan decepcionada de la iglesia. Mejor dicho, estaba decepcionada del Evangelio. Dice, porque todas las iglesias, fue varias iglesias, todas las iglesias tienen problemas. Todas tienen problemas, y una es peor que otra. Lo que pasa, le digo, que usted nunca se encontró con el Señor Jesucristo. Su conocimiento es un conocimiento de la iglesia, pero no del Señor. Usted tiene que encontrarse con el Señor Jesucristo. Usted no se encontró con el Señor Jesucristo. Ahora fíjese. Entonces, ¿qué dice el Señor? Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, en el versículo 9. Por eso, ahí en Gilgal ocurrió la circuncisión, ¿no? Porque eso significa, está relacionado con la circuncisión. Entonces, cuando todo Israel fue circuncidado, Jehová le dijo, o Dios le dijo a Israel, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso el lugar fue llamado Gilgal. ¿Por qué? Porque Gilgal significa rodar. Eso significa Gilgal, rodar. ¿Y qué es el oprobio de Egipto? Era su esclavitud, la vergüenza que un pueblo, el pueblo de Dios, estuviera preso en Egipto. La vergüenza que usted no se pueda congregar. La vergüenza de que usted antes servía al Señor. La vergüenza de estar alejado de la comunión con los hermanos, con la cabeza que es Cristo. La vergüenza. Eso, ¿qué pasó, hermana? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te pasó? Dios te quitó esa vergüenza. Dios circuncidó tu corazón. Nosotros estuvimos ahí. Israel ahora era esclavo. ¿Dónde? En Egipto. Faraón era el amo de ellos. Y aquella esclavitud, aquella servidumbre que tenía Israel allá en Egipto, era una carga muy pesada. Era muy pesado. Pero los hombres que somos escogidos por el Señor, nosotros somos hombres libres de la esclavitud, ¿no? Somos hombres libres de la esclavitud. Y ahora ya no somos esclavos de los hombres, ni somos tampoco esclavos, porque nosotros decimos no somos esclavos de los hombres, pero somos esclavos de nuestra propia, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia vida mundana. Somos esclavos en muchas formas. Estamos bajo esclavitud todavía. Gloria al nombre del Señor. Y Faraón era como el amo de ellos allá en Egipto, ¿vio? Y cuando somos esclavos, ¿esclavos de quiénes somos? No somos esclavos, porque los hijos no son esclavos. Nosotros somos hijos de Dios, no somos esclavos. Pero hay algunos que llevan todavía los grilletes, ¿no? Que le impiden, ¿no? Caminar libremente, que le impiden, ¿no? Alabar al Señor libremente, que le impiden, ¿no? Esos grilletes que Satanás le puso. Le impide congregarse, le impide manifestar una vida que es la vida de la nueva creación. Son esclavos todavía. Ahora, esto, si bien no representa a los hijos de Dios, esto representa
a los mundanos, ¿no? Que ellos son esclavos del pecado, ¿no? Ellos son esclavos de Satanás. Un hijo de Dios, es una vergüenza que un hijo de Dios esté en esclavitud. Una vergüenza. ¿Cómo no va a poder congregarse si Dios le hizo libre? Si Jesucristo te hizo libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Y Jesús nos hizo libre por la verdad. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios hacen lo que ellos quieren? Ellos manejan su propia vida. Ellos siguen su propio camino. Un camino que Dios no les marcó. Dios no les marcó ese camino, pero ellos andan ahí. Siendo esclavos. Esclavos del yo. Esclavos de muchas cosas. Porque si fueran hombres libres, si ellos vivirían como hombres libres, vendrían al culto. Vendrían a la iglesia, servirían al Señor. Tendrían un corazón agradecido, pero todavía son esclavos, en alguna medida. Pero nosotros somos diferentes. ¿Cómo va a ser un hijo de Dios esclavo? Es una vergüenza. Avergüenza a usted mismo y avergüenza a quien le libertó, quién es su papá. Le avergüenza al Señor. Por eso, hermanos amados, y como dice en Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, Adonai, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Vio? Nos descarriamos, decía, pero Dios cargó sobre Cristo el pecado. Y entonces, si Dios te cargó tu pecado, puso sobre Cristo tu esclavitud, si Él cargó sobre Cristo las cadenas que te ataban, ¿no? Si Él puso sobre su Hijo, haciéndote libre, entonces ¿por qué estás en esclavitud? ¿Por qué todavía usted sigue siendo esclavo del mundo, de la carne en alguna medida, de los pensamientos, de los sentimientos humanos? ¿Usted no entiende que Jesús le hizo libre? No lo entiende. Usted cree entenderlo. Pero cuando uno verdaderamente entiende que uno es libre, entonces nada le impide. Nada le impide al Hijo de Dios. Entonces, nuestro camino de voluntad propia, ¿vio? Porque voluntad propia es un camino de pecado. Eso es pecado. La voluntad propia. Yo manejo mi vida como yo quiero, vivo como yo quiero, ando como yo quiero. No, no es así. Perdóneme, hermano, pero no es así. Porque dice que el pecado, Proverbio, ¿no? 14:74 dice que el pecado es la afrenta de las naciones. Cuando nosotros somos despertados en la condición por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces nos damos cuenta de nuestra esclavitud. Y cuando nos damos cuenta de nuestra esclavitud siendo hijo de Dios, eso es humillante, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de nuestra esclavitud? Por los fracasos que tenemos. Los fracasos no son culpa de Dios. Los fracasos no son culpa de los hermanos de la iglesia. Los fracasos son culpa de nosotros. Nosotros mismos tenemos que reconocer que hemos fracasado. Yo soy culpable. Yo soy culpable, porque a mí Jesús me hizo libre. Entonces es humillante ser esclavo nuevamente. ¿Cómo se revela que nosotros somos esclavos? Por los constantes fracasos en nuestra vida. No podemos levantar la cabeza. Todo está mal, todo está desordenado. Ayer hablábamos con unos hermanos sobre el orden y querían establecer el orden de afuera hacia adentro, y nunca puede ser ordenado lo interior por lo que está afuera, sino que el orden viene de adentro hacia afuera. Es al revés. No podemos establecer el orden dentro de la iglesia para que los hermanos tengan una vida ordenada. Nosotros tenemos que hacerle ver a ellos que hay un orden establecido por Dios en ellos,
Y ese orden que está dentro de nosotros, nosotros tenemos que establecerlo en la iglesia. Es el orden divino, es al revés. Entonces, hermano, deje de fracasar. Usted que está fracasando y que esos fracasos le hace ver que usted es un esclavo, usted es inútil en romper las cadenas que lo atan. Usted no puede romper las cadenas que lo atan. Hermana, usted no puede romper las cadenas que lo atan a la esclavitud. No importa cuál sea la esclavitud. Esclavitud de pensamiento, de sentimiento, esclavitud por las cosas del mundo, bueno, no sé. Usted no puede ser libre usted mismo, no puede romper las cadenas que la atan a la esclavitud. Es imposible. Cuando más procuramos evadirnos de las cadenas que nos atan, es peor. Es como que más fuerte nos sujetan. Y usted quiere evadirse, pero no puede, porque quiere evadirse sin Cristo. ¿No? Sin Cristo. Yo voy a vivir el Evangelio como yo quiero. No es así. Dios constituyó en la iglesia la palabra de Dios que nos gobierna a todos. Y Dios estableció pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que ellos nos enseñan a nosotros la manera, la forma. Nosotros podríamos pensar como Israel en Egipto, ¿vio? Cuando Israel estaba en Egipto. Porque cuando Moisés y Aarón fueron a Egipto, ellos no aparecieron con promesas de libertad. Pero sin embargo era el camino de la salida para Israel. El camino de la salida de la esclavitud era Moisés y era Aarón. Ahora, si Israel estaba contento con estar en Egipto, entonces ellos hubieran dicho que ellos eran egipcios. Pero ellos no estaban contentos en Egipto. Ellos estaban siendo de alguna manera torturados, siendo obligados a llevar una vida que ellos no querían. Porque el hombre no puede sentirse realizado sin la libertad. Uno tiene que sentir la libertad. Usted dice, yo soy libre de la iglesia, pero es esclavo de los pensamientos, es esclavo del mundo, es esclavo del pecado, pero soy libre de la iglesia. La iglesia no hace esclavo a los hombres. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si eso usted entiende, hermano, usted no va a poder salir del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros de su carne, de su hueso, de su sangre. Alabado sea el Señor. Ellos no eran egipcios, ellos eran hebreos, uno que pasa por el medio. Y ahora ellos no estaban en Egipto, no estaban viviendo en Egipto. Ya no estaban sirviendo a su amo. Una vez que ellos fueron libertados de la esclavitud, ya no sirvieron más a Satanás. Porque Dios dice, todo Israel salió de Egipto. Todos los hijos de Dios salimos del mundo. ¿Pero a dónde salimos? A la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Cristo. ¿Hemos llegado? Hemos llegado. Ahora hay enemigos que vencer. Dios nos dio la herencia a nosotros. Nosotros somos los herederos, pero hay enemigos ahí que no nos van a permitir a nosotros, porque ellos estaban antes según ellos, pero Dios nos dio a nosotros, que venimos después. ¿Y por qué Dios nos dio a nosotros? Porque Dios, es el creador, Él nos puede dar a nosotros, porque Él creó la tierra y su plenitud, y Él la da a quien Él quiere, y Él nos dio a nosotros. Cristo es nuestro, Cristo es nuestro. El Señor Jesucristo es nuestro y nosotros lo queremos. La iglesia quiere a su Señor, ama a su Señor, anhela a su Señor. La iglesia, cada miembro del cuerpo,
Agradece a Dios por la cabeza que lo guía. Gracias, Señor, por la cabeza que tú me has dado. No, por el corazón que tú me has dado, porque es el corazón de Cristo, es el sentir de Cristo, ¿no? Y es tan hermoso y tan precioso. Aleluya, gloria a Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Imagínense si pertenecíamos al cuerpo de Satanás. Una vez pertenecimos ahí. ¿Y qué vida llevábamos nosotros cuando estábamos en esclavitud? ¿Se acuerda la vida que llevábamos? ¿Se acuerda usted cuando usted le pertenecía a Satanás? ¿Se acuerda? Una vida desgraciada, hermano. Una vida miserable. Y ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, hermano, todo Israel salió en aquella noche memorable. ¿Cuándo salieron? Cuando la sangre fue puesta en los postes y en los dinteles de las ventanas, de las puertas, de las casas. Eso es Éxodo 12:7. Entonces Dios públicamente reclamó a su pueblo. Una vez que la sangre fue puesta, Él reclamó a su pueblo. Anteriormente ya era de Dios el pueblo de Israel. Anteriormente, pero ahora estaba la sangre. Porque ellos eran pueblo por elección, ¿no? También porque ellos eran descendientes de Abraham. Pero en aquella noche, que no tenía que olvidarse nunca, pusieron la sangre. Cuando la sangre fue puesta en los dinteles y en los postes de las casas, ellos emprendieron un viaje, como hombres libres, como hombres y mujeres, niños, jóvenes libres. Cristo nos hizo libres, libres de la esclavitud, nos hizo libres. ¿Y por qué quiere someterse a usted nuevamente a los yugos de esclavitud? ¿Por qué usted quiere nuevamente estar ahí en la esclavitud? ¿Usted no entiende que para estar con Cristo usted tiene que estar en el cuerpo de Cristo? Usted tiene que estar adherido al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Según Efesios capítulo 1, versículo 22 o 20 por ahí, es la iglesia. Es la iglesia. Y no me venga a hablar de que la iglesia es mística. La iglesia no es mística solamente, sino es real. La iglesia local es una iglesia real. Dios le ha dado a usted dones para que usted lo pueda desempeñar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Hay miembros que necesitan lo que Dios le ha dado a usted. Y usted se lo llevó como que adueñándose de lo que usted tiene. Y lo que usted tiene no es suyo, lo que usted tiene Dios se lo dio para compartir con nosotros, para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros veamos la gloria de Dios. Ahora usted resulta que se mandó a mudar y está viviendo en el mundo o está viviendo en la carne. Y lo que Dios le dio a usted, usted dará cuenta por lo que Dios le ha dado. Algún día le dará cuenta. Entonces, hermanos amados, ellos iniciaron un viaje como hombres libres. Nunca Dios se refiere a ellos como morando en Egipto. Nunca se refiere a ellos como que ellos son esclavos. Y eso que ellos fueron rebeldes. Y eso que ellos fueron desobedientes. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios libertó a Israel de la esclavitud, de Egipto. ¿Sobre qué fundamento lo libertó? ¿Sobre qué fundamento usted fue hecho libre? Sobre el fundamento de la sangre. La sangre de Cristo, el Señor, nos libertó. La sangre derramada en aquel madero nos libertó, nos hizo hombres libres. ¿Usted no le da valor a la libertad que Dios le dio a usted? Otra vez os sometéis a mandamientos, a doctrinas de hombres, a pensamientos humanos.
Nosotros siempre cuando decimos que nosotros no nos sometemos a mandamientos y doctrinas de hombres, siempre hacemos alusión a un hombre que está, pero yo también soy un hombre, usted también es un hombre. Usted mismo se está sometiendo a mandamientos, doctrinas de hombre, de usted, porque usted es un hombre y usted se está sometiendo a usted mismo en vez de someterse al Señor. Es esclavo de usted mismo, de sus propios pensamientos, sentimientos. Es esclavo. ¿Es feliz usted ahí? No creo, hermano. Nosotros tampoco somos felices, porque lo necesitamos a usted, hermana. Necesitamos a usted. Nosotros no queremos vivir sin usted. Nosotros necesitamos que usted sea uno con nosotros, uno con el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos libertó a través de la sangre que fue derramada. Dios no lo libertó a usted por un mérito que usted tenía, ni por ser inteligente, ni por ser simpático. No, Dios nos libertó a nosotros por la sangre. Por eso ellos nunca fueron enviados de vuelta. ¿Por qué? Porque todo el mérito estaba en la sangre, y la sangre de Cristo era la sangre más pura, era la sangre sin contaminación, no estaba mezclada con el pecado, la sangre de Cristo, era una sangre pura, era una sangre que tenía el poder para deshacer toda impureza, todo pecado, la sangre de Cristo. Entonces, Dios nos salvó por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ahora, el mérito es de Cristo, y no falta mérito ahora. Entonces, ¿cuál es la separación entre nosotros y la esclavitud? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te ha separado del mundo, te ha separado del yo. Gálatas 2:20, hermano. El Señor bendiga grandemente su vida. Démosle valor a ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente su sangre nos hizo hombres libres. Su sangre te hizo un hombre, una mujer libre para poder vivir esta vida nueva que Dios te ha dado. Hermano, deje de padecer, deje de sufrir. Venga aquel que le libertó. Solamente con Cristo somos libres. Con Cristo somos felices, gozosos. Lo otro es pasajero. Lo otro es pasajero, hermano. Nada de lo material vamos a llevar. Solamente nuestra fe purificada. 7 veces. El Señor bendiga grandemente la vida de todos los hermanos y hermanas de Radio La Predicadora. Les mando un abrazo. Saludo al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, que ahora vienen ellos con su programa. Escúchenlo, hermano. Es un hermoso programa. Con mucha palabra de vida, con mucha palabra de aliento. Así que les invito a que lo escuchen. Y bueno, quien les saluda es el pastor Ramón Encina de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo. Si quiere venir a conocernos y escuchar más de la palabra del Señor, nosotros tenemos reuniones los sábados a las 18 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Por ahora son esos 2 días que tenemos. Le invitamos, hermano, hermana, amigo, amiga, venga a visitarnos. El Señor tiene algo hermoso para ti. Padre Santo, te doy gracias por este programa. Bendice a los hermanos de la radio y bendice a nuestro amado hermano Nicolás, Señor, que vendrá con su programa en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano.